Estimados colegas, reciban un muy cordial saludo. Nuevamente nos encontramos haciendo la revisión del software Benzin y en esta oportunidad vamos a revisar las características de cada una de las versiones del software Benzin. Tenemos esta ficha que nos ha enviado Craig Stewart para poder comparar las características más relevantes de las diversas versiones que tiene el Benzin. Como podemos ver, el Benzin se presenta en tres versiones. Tenemos las versiones estándar, la versión avanzada y la versión premium. En el caso de la versión estándar y en todas las versiones de Benzin, tenemos que en el tema de gráficos nos presenta sólidos en 3D, lo cual es una de las principales ventajas del Benzin frente a otros programas, ¿no? La interfaz gráfica tridimensional que nos presenta es realmente muy conveniente para poder visualizar circuitos de ventilación muy complejos, ¿no? La opción de aceleración de hardware, que nos permite el despliegue muy rápido de los sólidos en 3D, es una de las funciones también muy importantes del Benzin. Sin esta aceleración de hardware realmente no sería muy conveniente la aplicación de vistas en 3D, ¿no? Ya que sería sumamente lento el poder maniobrar estas vistas, ¿no? La animación de caudales y ventiladores, otra de las funciones muy importantes en Benzin, que nos permite ver adecuadamente la dirección de los flujos, ¿no? Y poder analizar y comprender mejor el circuito de ventilación. El tema de las unidades, Benzin vemos que trabaja tanto en el sistema métrico como en el sistema imperial, lo cual es muy importante, y lo bueno de Benzin es que nos permite incluso mezclar, ¿no? Es así que podemos trabajar longitudes en metros, pero las presiones en pulgadas de agua y los caudales en pies cúbicos por minuto, ¿no? Igual las temperaturas en grados centígrados, pero las potencias en kilowatts, ¿no? Y esto realmente facilita bastante la interpretación de datos y poder analizar rápidamente la información, porque no tenemos que estar cambiando de unidades, ¿no? Ya lo configuramos y el programa se queda así configurado para cualquier modelo, ¿no? La importación de gráficos en DXF, algo muy conveniente, ya que la gran mayoría de minas trabaja con AutoCAD, y si no trabaja con AutoCAD, trabaja con algún paquete que puede exportar sus archivos de referencia a DXF, ¿no? Y esto facilita bastante la construcción de circuitos de ventilación, ¿no? Importación de sólidos desde DXF, ¿no? Esto es muy importante, ya que en gran cantidad de minas se está haciendo uso del Optech, el cual permite realizar levantamientos de sólidos en 3D, y esto realmente es de suma importancia, de suma ayuda para poder visualizar adecuadamente el circuito de ventilación, ¿no? Ya que la referencia de los tajeos, de incluso de las chimeneas en 3D, nos permite comprender de manera rápida el circuito de ventilación, ¿no? La función deshacer, que es ya conocida como en Excel, en Word, ¿no? Que es de suma ayuda si que por ahí cometemos alguna equivocación o queremos regresar a un estado anterior, ¿no? El despliegue de multiventanas, que realmente también es muy importante, ¿no? Nos permite tener dos vistas, tres vistas, cuatro vistas del mismo circuito de ventilación, pero de distintas perspectivas, ¿no? Y analizar puntos claves, ¿no? Tal es así que si ponemos a un regulador en alguna parte del circuito, cómo afectará a otra parte del mismo, ¿no? E incluso al mismo tiempo ver cómo se afectará el comportamiento del ventilador. Entonces, de suma ayuda, ¿no? En el tema de simulación, vemos que en todos los casos, en la versión estándar, avanzada y premium, nos permiten hasta 60.000 conductos, ¿no? Incluso esto es para una versión de 32 bits solamente. En un Windows de 64 bits, como nos indica, la cantidad de conductos es mucho mayor, ¿no? Entonces, realmente esto supera los 60.000 conductos, y realmente 60.000 conductos es bastante, ¿no? Ya que recordemos que una red de ventilación no siempre será al detalle, ¿no? Sino que es una representación lineal del circuito, ¿no? Y por lo tanto estará sujeta
a simplificaciones, ¿no? Sobre todo en el tema de curvaturas, ¿no? Ofrezco lo que son caudales compresibles, que en la versión estándar no lo tenemos disponible, pero en la versión avanzada y en la versión premium sí. Y realmente esto es de mayor importancia dependiendo de la profundidad, ¿no? Es así que si tenemos minas que no superan los 500 metros de profundidad, realmente esto no será de suma importancia, ¿no? Sin embargo, en minas que ya superan los 500, 750 metros de profundidad, esto será importante para poder analizar los efectos de la compresibilidad del aire y sus efectos sobre la densidad, ¿no? Y esto a su vez sobre el comportamiento de los ventiladores, ¿no? Los tipos de aire. Los tipos de aire también es una herramienta que nos ayuda bastante, ¿no? En el caso de la versión estándar, nos permite configurar 36 tipos de aire, en la versión avanzada 70 tipos de aire y en la versión premium 80 tipos de aire. Y realmente esto te sobra, ¿no? Te sobra porque realmente tendríamos que tener pues lo que la imaginación nos permita, ¿no? Lo clásico es pues aire viciado, aire fresco, aire en la zona de trabajo, ventilación auxiliar, ¿no? Y si por ahí queremos diferenciar tal vez las chimeneas o aire en descenso, aire en ascenso, ya depende de la situación que se nos presente, ¿no? Pero con esta cantidad de tipos de aire realmente tenemos una vasta gama para poder configurar nosotros de acuerdo a nuestras condiciones, ¿no? Ventiladores de velocidad variable, básicamente para poder analizar los efectos de un variador de frecuencia. Eso lo tenemos disponible en las tres versiones, en la estándar, en la avanzada y en la premium. Y realmente es de suma importancia, ¿no? Ya que nos permitirá analizar bastante lo que es el consumo de energía. Ventiladores reversibles, algo que la ley nos pide y que podemos analizar mediante el software Benzing. Lo tenemos disponible en las tres versiones y básicamente nos permite analizar qué pasa si es que hacemos girar el ventilador al revés, ¿no? Es importante recalcar de que no estamos hablando de voltear el ventilador, ya que si lo volteamos trabajaría a las mismas condiciones, ¿no? Hablamos de, en una emergencia, tenemos que agarrar y voltear los polos del ventilador y hacer que este gire al revés, lo que implica que las hélices del ventilador no trabajarán bajo la forma correcta para la cual han sido diseñadas, ¿no? Entonces esto tenemos que analizarlo considerando un menor rendimiento, una curva incluso distinta, ¿no? Pero ya que no siempre tenemos la curva del ventilador trabajando al revés, porque no es la forma correcta de hacerlo trabajar, Benzing nos permite aplicar factores a la curva de trabajo normal y analizar qué es lo que pasaría, ¿no? Y así poder generar un plan de contingencia en caso tengamos alguna zona crítica, ¿no? En el tema de termodinámica, el tema de calefacción y refrigeración en la versión estándar no está disponible. En la versión avanzada y en la versión premium sí lo está. Y este es para realmente analizar pues, o realizar estudios psicométricos, ¿no? Condiciones termoambientales, realmente en minas de alta temperatura, ¿no? Ya hablamos, si pasamos los 30 grados, 32 grados centígrados, ya es importante analizar este tipo de factores, ¿no? Igualmente si estamos en minas a muy alta, a mucha altura, ¿no? Donde la roca no genera, no tiene propiedades exotérmicas y el circuito de ventilación es sumamente frío, ¿no? Entonces podríamos tener un riesgo de congelación y ahí podríamos analizar tal vez algunos beneficios de la calefacción, ¿no? Y en minas calientes los beneficios de la refrigeración. Entonces para ello requeriríamos una versión avanzada o una versión premium, ¿no? El ingreso de temperatura de la roca, ¿no? Sabemos que las minas subterráneas cada vez se van haciendo más profundas y como son más profundas, la presión litostática es mayor y por lo tanto la temperatura de la roca será cada vez mayor, ¿no? Y es así que se van volviendo los circuitos de ventilación una especie de hornos, ¿no? Donde es importante analizar los efectos de la temperatura de la roca sobre el circuito de ventilación. Cuánto calor está
suministrando la roca al aire, ¿no? Y así poder analizar, pues, si el aire que estamos inyectando permitirá lograr condiciones termoambientales adecuadas para el trabajo del personal y los equipos, ¿no? Entonces, este análisis es sumamente importante cuando nos estamos ya dirigiendo hacia profundizar la mina o ya tenemos ya problemas de calor y queremos seguir profundizando y no sabemos si realmente los equipos van a poder soportar estas condiciones o no, ¿no? El tema de equipamiento diésel, también muy importante, ¿no? En muchas minas creemos que la roca es el problema, sin embargo, hay que ver nuestros equipos, ¿no? Los equipos diésel realmente generan mucho calor, mucho, excesivo calor, y los tamaños que se manejan en minería subterránea realmente tienen un efecto sumamente importante sobre la temperatura del aire, ¿no? Entonces, bajo estos parámetros de potencia y de consumo de combustible, el Benzene nos permite analizar pues cuánto calor y cuánta humedad va a aportar estos equipos diésel al flujo de aire, ¿no? Recordemos que la combustión del diésel en su reacción ideal completa produce CO2 y agua, ¿no? Entonces esta agua sale como vapor y genera al final un incremento de la humedad relativa del aire y por lo tanto disminuye sus propiedades de enfriamiento y de recolección de la humedad. Por lo tanto, ya no tendrá el mismo efecto de refrigeración que un aire seco. Un aire húmedo perderá totalmente sus propiedades de refrigeración, ¿no? Entonces es importante analizar eso, ¿no? El tema de ventilación natural, vemos que la versión estándar nos presenta una versión manual, es decir, hay que seleccionarlo, mientras que la versión avanzada y la versión premium sí nos permiten la ventilación natural desde un punto automático, ¿no? Y es decir, que ya utilizando solamente las propiedades configuradas, podemos analizar los efectos de la ventilación natural, ¿no? Pero para ello hay que tener en cuenta de que tenemos que tener datos, ¿no? Datos de la temperatura en el ambiente, datos de la roca, datos de la temperatura en interior mina, ya que la ventilación natural estará afectada por estos parámetros, ¿no? Y es importante pues tener datos de temperatura por estaciones, cada, cada estación tener la temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, presión barométrica y tener así un promedio, ¿no? De cómo se comporta el ambiente en la superficie y también en interior mina, ¿no? Aunque en interior mina por lo general tiende a ser un poco más constante, pero en la superficie sí tendremos una variación considerable, ¿no? Y esto es lo que tendremos que introducir al Benzene para tener una adecuada evaluación de la ventilación natural, ¿no? En el tema de contaminantes, tenemos lo que es predicción de distribución, una herramienta que es de suma ayuda, ¿no? Realmente permite analizar muy rápidamente qué es lo que pasa con un contaminante, cómo se va a distribuir en el circuito de ventilación, cómo es que va a afectar al circuito de ventilación después de, ¿no? Lo que se conoce como aguas abajo, ¿no? Es- y esto lo tenemos en las tres versiones. Realmente es de suma ayuda para poder analizar si es que vas a hacer una voladura masiva, si es que vas a implementar tal vez un rompebancos en interior mina, ¿no? Y el polvo que se va a generar, cómo va a afectar a aguas abajo, ¿no? La opción de fuentes de concentración cumple una función similar a la de predicción de distribución, pero es un poco más precisa, ¿no? Nos permite ya analizar también la concentración que va a haber y cómo se va a distribuir a través del circuito de ventilación, ¿no? Es decir, que si comenzamos con una contaminación del 100%, cómo se va a ir distribuyendo a través de las labores que están aguas abajo, ¿no? Las voladuras dinámicas es una opción que la tenemos disponible solamente en la versión avanzada y la versión premium. Y esta nos permite analizar el tiempo de dispersión de los contaminantes, ¿no? Después de una voladura. Y
y la concentración también, ¿no? Pero su función más importante es la de analizar el tiempo, ¿no? Ya que nos permite setear un valor límite o un valor objetivo en el cual se detendrá ya la simulación y nos indicará que hemos llegado, pues, no sé, al límite máximo permisible o al 50% del límite máximo permisible para asegurar que no haya riesgos de gaseamiento y poder así ver si nuestro tiempo de reingreso es el adecuado o necesitamos incrementar el tiempo de reingreso o incrementar el caudal de aire que estamos inyectando para poder eliminar, extraer esos contaminantes, ¿no? La simulación de material diésel, también solamente disponible en la versión avanzada y la versión premium, y nos permite analizar pues ese hollín, ¿no? Ese hollín que comúnmente producen los equipos diésel en interior mina y ver cómo si juntamos dos, tres, cuatro equipos de estos en una sola labor o en una sola zona de la mina, cómo esto afectará al circuito de ventilación y a las labores que están a los alrededores, ¿no? Y realmente es un tema de suma importancia, si bien en Perú todavía no se ha tomado desde el punto de vista legal una reglamentación. Ya en otros países ya existen normas, existen leyes sobre la concentración de este material diésel, ¿no? Y realmente esta herramienta en el futuro va a ser de suma importancia para poder analizar cuántos equipos pueden entrar en una zona y si debemos incrementar el caudal o debemos restringir el ingreso de equipos, ¿no? Y así poder hacer un plan de acción y tomar medidas adecuadas antes de exponer al personal a contaminantes diésel, ¿no? En el tema de calor y gases dinámicos, tenemos que ser implementado lo que son los eventos programables, ¿no? Que no lo tenemos disponible en la versión estándar ni en la versión avanzada, ¿no? Solo lo tenemos en la versión premium. Y esta opción realmente es muy interesante, ¿no? Ya que nos permite crear una serie de secuencias, ¿no? De eventos que se van a llevar a cabo y que van a afectar al circuito de ventilación, ¿no? Ya sean cambios de calor, variaciones en el flujo de aire, presencia de gases, ¿no? Entonces nos permite programar y analizar pues toda esta secuencia de eventos, cómo va a afectar a la distribución del circuito de ventilación, ¿no? Ya sea, por ejemplo, tenemos un ventilador que tiene variable frecuencia y varía pues solamente, trabaja al 100% de 9 a 10 de la mañana y a partir de las 10 lo bajamos al 80% para que la gente vaya a tomar un descanso, pero ¿qué pasa si en ese momento se va a realizar una voladura, un desquinche, ¿no? Ese gas a ese 80% va a poder salir o es necesario que mantengamos el 100%. ¿Y qué va a pasar después, ¿no? Si después de 15 minutos que la gente ha tomado un reposo, podemos nuevamente retomar las actividades o va a haber gases residuales, ¿no? Entonces, este tema de eventos programables es muy, muy importante, es una herramienta muy, muy importante para analizar este tipo de trabajos que normalmente se pueden hacer en una mina subterránea, ¿no? El análisis de distribución dinámica que nos permite realizar simulaciones de calor y gases individuales en el tiempo, dice, ¿no? Y diseminación a través del modelo con gráficos, ¿no? Eh, Esto es una opción muy importante, la tenemos solo en la versión avanzada y en la versión premium y nos permite en cierto modo poner estaciones de monitoreo, ¿no? Podemos nosotros poner puntos de monitoreo y ver cómo el gas que pasa o el calor que pasa a través de esa estación de monitoreo va variando en el tiempo, ¿no? Y ver así, pues, si después de un determinado tiempo la concentración ya en ese punto disminuyó debajo de los límites permisibles o de repente tenemos que esperar más tiempo, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que podemos poner estaciones claves, ¿no? Y en estas estaciones claves registrar en el tiempo cómo va variando la distribución del calor y los gases en esos puntos, ¿no?
Muy interesante esta opción. En otras características tenemos lo que es detector de recirculación, solo en la versión avanzada y en la versión premium, ¿no? Y realmente nos permite analizar si estamos recirculando o no el aire de nuestro circuito de ventilación, ¿no? Algo que es sumamente perjudicial y que en muchos casos es muy difícil de analizar, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que hay que tener un conocimiento bien amplio del circuito de ventilación que estamos manejando, y a veces en minas sumamente complejas ya no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de que estamos volviendo a tomar un aire que ya está saliendo de una zona y lo estamos volviendo a meter y está regresando por la rampa y sale de nuevo por la chimenea y lo volvemos a meter, ¿no? Y, y esto, sobre todo en minas con alta temperatura, es sumamente perjudicial porque el aire que utilizamos debe ser aire fresco y el aire ya caliente debemos botarlo, ¿no? Pero si recircula realmente las condiciones se empeoran de una manera muy rápida, ¿no? Y esa es una herramienta muy importante para poder analizar eso, ¿no? El predictor económico de tamaño de conducto, ¿no? Lo que es el diámetro económico, disponible solo en la versión avanzada y en la versión premium. Y realmente esta herramienta es de gran ayuda para poder analizar, pues, si hacemos un raceboard de 1 metro o lo hacemos de 4, ¿no? El costo de inversión será sumamente distinto en ambos casos, pero también el costo de operación de esta chimenea también lo será, ¿no? Y esto nos permite evaluar el punto de equilibrio, ¿no? Entre esta inversión en realizar la chimenea y esa inversión en operar la chimenea, que principalmente será el costo de energía que vamos a emplear a través de los años de la mina, ¿no? Entonces es sumamente importante analizar esto, ¿no? Ya que al final lo que vamos a gastar en energía podría ser sumamente elevado frente a lo que vamos a gastar en hacer la chimenea si es que escogemos mal el diámetro de la chimenea, ¿no? Ahora esto también se puede aplicar, por ejemplo, a túneles, ¿no? No es lo mismo hacer un túnel de 2x2 que hacerlo de 4x4, pero también hacer pasar aire por un túnel de 2x2 o por uno de 4x4 también es sumamente significativo si es que el túnel pues tiene 1 kilómetro, 2 kilómetros de longitud, ¿no? Y esto realmente va a repercutir en ello, ¿no? No siempre se pueden hacer chimeneas por un tema geomecánico o por un tema social, ¿no? A veces solamente tendremos que hacer túneles para poder, o conexiones horizontales a superficie para poder evacuar el aire, ¿no? Y es ahí donde también tenemos que aplicar lo que es el diámetro económico o la sección económica, ¿no? Y esta herramienta nos permite realizar eso, es muy importante, ¿no? Luego tenemos paquetes como el Venlog, que es opcional tanto en la versión estándar como en la versión avanzada, incluida en la versión premium, y nos ayuda bastante a lo que es registrar nuestros datos de campo y poder superponerlos en la red de ventilación, ¿no? Y esto es de suma ayuda para poder calibrar nuestro circuito de ventilación, ¿no? A veces tomamos datos y tenemos que estar viendo un lado del otro, un lado del otro. El Benzing, nuestra base de datos, el Benzing, nuestra base de datos, para poder realizar una calibración adecuada, ¿no? Y realmente con esta opción nos permite mejorar esto y obtener mejores resultados al momento de calibrar nuestros modelos, ¿no? El módulo LiveView, un módulo muy interesante para lo que es simulación en tiempo real, para lo que es el poder aplicar lo que es la ventilación bajo demanda, ¿no? Esta nos permite tener sensores en tiempo real monitoreando la mina, ya sea por tema de presión, caudal, gases, y traducir estos monitoreos al modelo en Benzing. Y a la vez también establecer valores de alarma, ¿no? Establecer valores como el caudal mínimo que debe haber en una labor o la concentración de gases máximas que debe haber en otra labor y de acuerdo a esto lanzar pues alarmas, ¿no? Alarmas que nos indican de que algo está mal ahí, tomar acciones en el momento, ¿no? Si esto lo tenemos conectado a un sistema SCADA, realmente es de mucha ayuda porque podemos accionar, variar las revoluciones del motor del ventilador, incrementar el caudal
y evitar así accidentes, ¿no? Pero definitivamente va asociado a una estructura, a una infraestructura, a un hardware bastante complejo, ¿no? Que tiene que ser adecuadamente instalado para poder tener data de manera confiable, ¿no? El módulo Bainfire definitivamente no disponible para la versión estándar, opcional en la versión avanzada y disponible en la versión premium, ¿no? Y es una herramienta muy importante para analizar lo que son incendios, ¿no? Si bien el incendio es analizar el efecto de una fuente de calor sumamente elevada sobre el circuito de ventilación, la cual va a afectar a la ventilación natural, va a afectar a los equipos, también va asociado a lo que es el tema de gases, ¿no? Los gases que se producen durante un incendio tienen una concentración sumamente elevada que debido a las características del circuito podrían inundar todas las labores y generar realmente un daño bastante considerable y pérdidas sumamente importantes en el personal, ¿no? Realmente el análisis de un incendio es sumamente complejo y de suma importancia, ¿no? Ya que, de acuerdo a lo que hemos visto en la historia, un incendio en una mina subterránea realmente es una catástrofe, ¿no? Ya que implica muchas pérdidas humanas, ¿no? Y este módulo, si bien facilita bastante este análisis, creo que hay que conocer bastante el tema de ventilación natural, el tema de gases, el tema de calor, para poder aventurarnos a usarlo y garantizar un análisis adecuado con esta herramienta. El tema de datos importables, todos realmente las tres versiones nos permiten importar datos de texto, datos en DXF e incluso importar redes del VNet, ¿no? Que ha sido una herramienta muy importante años atrás. Gran cantidad de minas tienen sus modelos en VNet y que ahora pueden ser fácilmente importados al Benzin, ¿no? Y contaría con todas las ventajas del Benzin en el tema de visualización 3D y herramientas de análisis, ¿no? El tema del precio, estamos hablando en este caso, los precios incluyen una licencia perpetua, quiere decir que usted compra la licencia y podrá usar el Benzin ya por el resto de su vida, ¿no? Por así decirlo. Pero además incluye el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento por los 3 primeros meses, que incluye la actualización y el soporte técnico de Jazz Consulting, ¿no? Cabe resaltar que después de esto hay que pagar pues lo que es el mantenimiento anual, ¿no? Y si, digamos, el primer año digo, no sé, es que no lo actualizo. El segundo año no, mejor el siguiente. El tercer año, ya ahora sí hay que actualizarlo. No significa que pago solamente un año, sino que tengo que pagar los 3 años anteriores para poder contar con estas actualizaciones, ¿no? Entonces, es bueno siempre tener estas actualizaciones al día porque siempre Craig Stewart está innovando, está mejorando el software y tenemos nuevas herramientas, nuevas ventajas que nos permiten analizar mejor la red de ventilación, ¿no? Y siempre se está corrigiendo pequeños bugs en la programación y pequeñas cosas que pueden surgir, ¿no? Como decíamos, la versión estándar está en $2.495, la versión avanzada en 3.995 y la versión premium en $6.495. Esto puede ser adquirido mediante la página del Benzin. Realmente la transacción es muy sencilla, no es muy complicada, o también a través de su servidor. Nosotros podemos ofrecerle el servicio de asesoría y adquisición del Benzin y poder así facilitar la implementación en su empresa, ¿no? Asimismo podemos garantizarle el servicio técnico y la asesoría constante en la implementación del software, ¿no? Los tipos de licencia, bueno, vemos que para todos los casos son para cada PC y de manera individual. Estas licencias es importante recalcar que ya la llave física ha quedado de lado. Uno para activar la licencia tiene que trabajar mediante internet, ¿no? Es decir, que tu licencia se activa y se registra en el servidor de Chas Consulting y si quieres volver a activarla en otro sitio ya no te va a dejar, ¿no? Tienes que liberarla de la computadora donde la activaste para poder
activarla en otra computadora, ¿no? Entonces ya el tema de la llave física y esas cosas ya han quedado realmente de lado, ¿no? El mantenimiento anual, como les decíamos, nos permite tener el soporte técnico, las actualizaciones ilimitadas y el boletín trimestral durante un año. En la versión estándar es de $499, en la versión avanzada de $799 y la versión premium de $1,299, ¿no? Por todas las características adicionales que tiene, ¿no? También Credit Steward nos da la opción de alquilar, ¿no? Alquilar el Benzin por 3 meses. Esto sí es que vas a hacer un estudio de ventilación, un proyecto, realmente es de mucha ayuda y la inversión realmente es bastante beneficiosa, ¿no? Porque no, de repente no necesitas tener el Benzin para toda la vida, ¿no? Sino que solamente para analizar un caso especial, ¿no? La opción por 3 meses en la versión estándar es de $349, la versión avanzada de $599 y la versión premium de $949, ¿no? Como digo, este alquiler por 3 meses incluye ya las actualizaciones y el soporte, ¿no? Y es realmente de mucha ayuda, ¿no? Y también nos da un beneficio, ¿no? El beneficio de que si es que compras una licencia para más de una computadora, ya te da un descuento, ¿no? Un 25% en cada licencia adicional, ¿no? Entonces, esto es de muy importante si queremos tener varias licencias, pero es importante recalcar también que el Benzin está disponible como visualizador de manera gratis en la misma página y por lo tanto, si el gerente quiere ver tu modelo, simplemente tiene que descargar el Benzin, instalarlo y tenerlo en su computadora sin necesidad de tener licencia, ¿no? Igual el superintendente o todas las personas que quieran ver el modelo que has elaborado en Benzin y analizar los datos, darle una vista de qué es lo que estabas mm, planificando para tu sistema de ventilación, tranquilamente con la versión de visualizador lo pueden analizar, ¿no? Muy bien, y esto es las características más importantes de las tres versiones que nos trae el Benzin para el análisis de redes de ventilación, ¿no? Muchas gracias y no se olviden, para cualquier consulta, no dudar en escribirnos en los comentarios y estamos en contacto para cualquier soporte con respecto al Benzin. Gracias.